Nada de lo que escribimos está como escrito en piedra. Claro. En ese momento parece que sí, que va a estar escrito en piedra para siempre. Sí, y si está escrito en piedra, la piedra se erosiona también, entonces no pasa nada. O se parte y se hace hormigón. Hola, Tami. Hola, Euge. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, con calor. ¿Estás contenta de estar acá? Estoy contenta de estar sobre este damero. Es muy lindo. Somos nuestras propias Entrevistadoras. Momento de hacer todas las preguntas que siempre te quise hacer y nunca me animé a mandarte por mensaje. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Tamara Silva Berquina. Hay algo que me da mucha curiosidad con toda la gente que escribe en general, que es cuando te das cuenta de que estás escribiendo, decís, wow, esto que estoy haciendo es un libro, esto que estoy haciendo es de alguna forma literatura. No sé si tuve un momento así como de revelación, creo que no, pero sí sentí que estaba haciendo algo que me importaba mucho. Las primeras cosas que escribí ni siquiera fueron textos míos, sino que tenía mi profe de literatura de tercero de liceo que nos ponía un ejercicio que me encantaba, que era como agarrar algunos cuentos y cambiarles el final. Como reescribir. Qué divertido. El final. Sí. Es buenísimo. Sí, sí, sí. O sea, me encantaría seguir haciéndolo incluso, si tuviera tiempo y energía para eso, pero... entonces ahí como sentía como una especie de responsabilidad de dar otro cierre al cuento, de, no sé, de tener como una imaginación paralela a la que tuvo esa escritora o ese escritor, ¿no? Y ahí sentía como esa importancia en lo que estaba haciendo, ¿no? Como que dejaba un poco todo. Pero claro, al mismo tiempo no eran textos propios, en parte. Empezaban a hacer, claro. Claro, pero de alguna manera fue como, sí considero que es como de lo primero que escribí. Y después creo que había como una cuestión cuando empecé a escribir textos propios, o sea, que partían desde el comienzo a ser míos. Eso, como una sensación de querer estar como muy concentrada en lo que estaba haciendo. Como enamorada. Claro, sí. y como que nada me perturbe mucho porque lo que estaba haciendo era muy importante, ¿no? Como claro. esa sensación. Que también es interesante, como esta cosa como de concentrarte mucho tiempo en algo, dedicarle tu atención y tu tiempo a escribir, a darle vueltas a las palabras, ¿no? Como jugar a ese Tetris, no sé. Y ahí sí creo que eran como los primeros cuentos que escribí y que publicaba en un blog que tenía en ese momento. No sabía de esto. Tenía un blog que está online porque no sé cómo destruirlo, pero nadie lo va a averiguar porque me genera mucha vergüenza. Pero sí, como esa cosa de saber que alguien más lo iba a leer también, entonces, y generar algo muy mío. Entonces, claro, pasaba un poco todo eso con los primeros cuentos. ¿Vos? ¿Cuándo lo sentiste ese momento? No sé, me gustó como escucharte, porque claro, capaz que lo pensé antes y no me acuerdo, porque yo la noción que tengo de decir, bueno, esto que estoy haciendo me importa y lo pienso como, bueno, es un texto, estoy trabajando con palabras, con lenguaje, como siendo muy consciente de la materia prima con la que estoy trabajando. Yo creo que fue hace como muy poco, quizá el año anterior o el otro, como trabajando en largas y pensando esto que estoy haciendo es un proyecto, y que también tenía que ver con querer dedicarle todo mi tiempo y empezar a cancelar planes para quedarme en mi casa, como bueno, dedicarle todo el invierno. Me acuerdo que en invierno no hice casi nada porque llegaba del trabajo a leer lo que ya había hecho y a escribir y a reescribir. Entonces también en la reescritura creo que aprendí a pensar en la dimensión como textual y empezar a jugar y darme cuenta de que estaba jugando con cosas que por ahí empezaba a entender. Y yo creo que
al principio, antes de publicar, no sé si me daba cuenta de lo que estaba haciendo, era más bien como, no sé, un juego, como dibujar, una cosa que era muy importante en mi vida en ese momento también, pero creo que no tenía esta relevancia de quiero dedicarle mi tiempo libre, porque no es mi trabajo todavía, como bueno, no me dedico, no me gano la vida escribiendo, entonces el tiempo libre se lo dedico a esta otra cosa, que ahora es como casi que eso, cuidar ese espacio y disfrutarlo mucho cuando los tengo también, no sé. Sí, porque como que ahora todo conspira para no tener ese espacio, ¿no? Sí. Como incluso nosotras mismas. Es que es muy difícil como lograr, no solo como tener el espacio, sino a mí me cuesta mucho como concentrarme y si estoy en mi casa no poner a hacer un lavado de ropa y después cocinar para la noche, como hay un montón de cosas que están atentando todo el tiempo contra mi concentración, creo. Es en parte mi responsabilidad y en parte una realidad de que hay otras cosas que se tienen que hacer en ese tiempo libre. ¿Vos lo manejás igual o tenés más? Creo que tengo momentos de muchísima dispersión, en donde no puedo conectar tanto con la escritura, y tengo momentos donde sí encuentro esa conexión y todo parece fluir increíblemente y hasta me da miedo darme cuenta que está fluyendo porque siento que se va como a terminar todo. Como si fuese un hechizo. Sí, como si fuese un hechizo, como si fuese magia. Y creo que, bueno, una de las preguntas que nos habían mandado era como, ¿qué es lo que más nos ha costado? Que es una pregunta re amplia también, ¿no? Sí. Y hoy pensaba un poco en eso y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como en la continuidad en la escritura. Sí. Y también, no solo por las distracciones y lo que uno necesita física y emocionalmente para escribir, sino también como en el tiempo y en las diferentes formas que tenés de acercarte a la escritura, ¿no? Esto mismo que vos decías, como bueno, Larvas lo escribiste de una forma que capaz que Temporada y Desastres no tanto, con otro registro, y yo creo que en mi caso también como que cambia un montón esa forma de estar en la escritura y por ende esa continuidad. Creo que por mucho tiempo he estado como muy desconectada de ¿Cómo lo que fue hago. ese tiempo Encarnada, por ejemplo, como en esa escritura que es una novela que era distinto a lo que venías haciendo? Bueno, ahí fue un momento de conexión, creo. Fue bastante continuo, aunque fue largo, pero he estado como momentos muy largos sin escribir. Entonces, sí, creo que Encarnada me ayudó mucho como compartir mi escritura con otras personas. Yo siempre cuento que es un proyecto que siempre fue muy colectivo, ¿no? Como que nació en un taller, siguió en un máster, después estuve un tiempo como más sola, pero ya como cerrándolo, después una edición doble, simultánea, ¿no? Como que la mayor parte del tiempo de trabajo en ese libro fue un trabajo que compartí con otras personas, y creo que hay algo que pasa cuando lo compartís con otros y con otras, en donde te sentís como mucho más contenida y esa continuidad es mucho más posible, ¿no? Entonces, creo que a raíz de esa continuidad, que es lo que más me ha costado, como que ha surgido esa otra forma de entender la escritura, que es algo relativamente reciente, o al menos de forma consciente, ¿no? Pero desde hace unos años recién empecé como esta cosa de, quiero realmente que estés en mi proceso y que, ¿no? Como que pueda ser parte de eso, y eso me ha ayudado un montón y ha cambiado mi forma de escribir y mi forma de pensar en la escritura. ¿Vos qué es lo que más te ha costado? ¿Qué de todo? No, creo que esto que decís de la apertura del proceso a mí me parece divino, y también a mí me costaba mucho al principio porque sentía que el tiempo del otro también es como muy preciado, entonces compartir implica, bueno, estar juntos leyendo y pensando sobre una misma cosa, y de a poco me fui como amigando con esa idea de que abrir y capaz compartir los problemas de la escritura, que para mí era como algo
que la gente no hacía, como hablar de las cosas que cuestan en esta novela, en este cuento, en esta escena, en esta cosa chiquitita que tal vez nadie volvería a leer, pero que cuesta como en el proceso de escritura, y compartirlo y abrirlo y empezar como a, no sé, creo que en algún punto ahora mismo, por ejemplo, se me volvió como muy descontrolado, que puedo hablar sobre eso en cualquier momento. Claro, con el cuidado que merece como ese espacio y esa apertura, pero que es algo que hago con mucha diversión, no sé, escribir con otras amigas, contigo hemos hecho como textos muy graciosos, desde eso, desde el juego, desde la diversión, entonces eso es algo que aprendí, al principio me daba como, no solo, yo creo que también es una cosa de estar empezando y sentir que lo que uno está escribiendo está como incompleto o inmaduro, entonces querer como darle tiempo como si eso fuese a mejorar sin darle aire, sin abrirlo, tipo un compost. Entonces eso para mí fue como un aprendizaje muy valioso y cosas que a mí me cuesta mucho es sentarme a escribir y permitir que la escritura dialogue con la lectura. Por ejemplo, no puedo leer mientras escribo, entonces es también un dolor estar escribiendo, porque de repente por un año no leo casi nada, pero es porque ahí hay una cosa cruzada que no me sale. No sé, ¿vos podés leer mientras escribís? Bueno, creía que sí, hasta me está pasando ahora últimamente, desde que empezó este año. Estoy con un bloqueo lector bastante grande, no porque no me enfrente a lecturas que me interesen, sino porque tengo la atención bastante desviada. Estoy escribiendo, entonces estoy como muy adentro de mi propio proceso y me está costando salir. Pero no me pasó eso antes, no sé qué cambió ahí. Lo estoy dejando ser porque siento que es lo que un poco pide. Y hay que dárselo, como el animal ese hambriento que tiene uno adentro y hay que darle lo que quiere, pero no sé, no me había pasado, siempre lo podía combinar muy bien y de hecho tenía como una costumbre de leer antes de escribir, como para empaparme de otra escritura, siempre de forma muy estratégica. Claro. No me iba a poner a leer como algo que fuera muy lejano a lo que yo estaba haciendo, sino como que me ayudara a entrar como en ciertos universos o en ciertos estados emocionales y como apalancarme ahí para mi propia escritura, ¿no? Eso está bueno. Sí. Capaz que tiene que ver con el tiempo, con que el tiempo de la escritura es más chiquito, como más preciado, entonces compartirlo con la lectura. Sí. No sé, yo creo que lo mío viene por ahí, como entre elegir escribir 2 horas antes de dormir y leer 2 horas antes de dormir, me quedo con escribir. Claro. Ahora, pero también me pasa esto de, bueno, a veces necesito buscar otro lugar donde como reposar el pensamiento, porque si no como se agota muy rápido, siento, no sé. Claro, pasa que vos sos nocturna para escribir. Sí, recontra, claro. Yo lo tengo muy separado, yo leo de noche, por lo general, escribo de mañana temprano. Bueno, eso está muy bien. Porque ya de noche no funciona nada, me muero de sueño, entonces me funciona mejor la mañana y capaz que por eso lo tengo como más separado. Puede ser. Pero ahora también estaba pensando que quizás tiene mucho que ver el texto en el que estemos trabajando y cómo te vinculás con la lectura, pero también cómo te vinculás con otro montón de cosas, ¿no? Como, no sé, con la naturaleza, con a qué lugares vas, qué estás buscando para nutrir esa escritura. No sé si te pasa algo así. Puede ser, sí, es cierto. Como hay algunos espacios, no sé, yo me doy cuenta de que escribo mucho mejor cuando estoy lejos de mi casa, como cuando estoy... ni siquiera tengo que estar muy lejos, no es que tengo que estar en una cabaña en Rocha o en una residencia en otro país, sino como, bueno, irme a la cafetería con patio de la esquina y estar ahí como, bueno, en otro lugar, rodeada de otros objetos, otros estímulos, y eso ya me ayuda. Pero claro, esto de
estar escribiendo una novela. Ahora estoy como como en mis otros textos, como bueno, trabajando en el campo. Es una novela que transcurre en el campo. Entonces, ir al campo, obvio que me recontra conecta con eso, pero también el campo para mí es la familia. Entonces ahí hay un espacio Claro. del tiempo que se empieza a chocar. Sí. Sí, y en tu casa está el lavarropas, que pones la ropa a lavar. Claro, sí, no, es cierto. Pero está la cafetería de la esquina, o sea, es como Claro. un espacio intermedio que tal vez lo podría generar en otro lugar, no sé, bueno, en mi cuarto, dejando el teléfono lejos, no sé, el teléfono para mí también es como un gran tema a la hora de escribir, sí. Tami, ¿y cuando estás escribiendo, cuando empezás un proyecto, ya sabes que estás empezando una novela o que estás empezando un conjunto de cuentos? ¿Lo tenés claro desde el comienzo o es algo que vas descubriendo? Yo creo que lo voy descubriendo y que también va cambiando como con la época en la que esté yo, en qué estoy pensando alrededor de la escritura, pero siempre trato de que sea el texto el que dice qué va a ser, como bueno, tratar de cuidar como ese comienzo y esa cosa que arranca chiquita siempre y que por brevedad podría ser siempre un cuento, y después ver hacia dónde va. No sé, me parece que tengo como poca experiencia en textos extensos, porque a pesar de que Temporada de Ballenas es una novela fragmentaria, entonces arrancó como un cuento y después lo que me pasó con ese cuento fue que tenía muchos puntos de fuga, entonces de esos puntos de fuga se desprendían otros fragmentos que terminaron como formando un conjunto más extenso, pero que en principio también arrancó como algo breve, y a mí la forma breve me gusta mucho, entonces no sé, ahora estoy trabajando en una novela y me cuesta la extensión, me cuesta pensar como bueno en eso, en que los personajes tienen una vida, en que la trama también se extiende por mucho tiempo, o al menos en mi caso es así, entonces hay algo de la concentración y también como de la intensidad que siento que tiene que mantener el texto, que me cuesta. Me gusta el desafío, como lo siento como muy estimulante, y esto que decías vos hoy de bueno, del entusiasmo y de las ganas de estar ahí, me pasa eso, pero también es algo en lo que estoy como trabajando. Arrancó como un cuento y dije, bueno, puede ser algo más largo, es algo más largo, veamos a dónde va. Entonces esa extensión se abre, pero de una forma muy, siento, indefinida y abstracta, y capaz que termina siendo una novela y no una novela como de largo aliento. Para vos, ¿cómo es esto de la extensión? Me pasa muy parecido, creo que es como... Me gusta mucho que el texto hable por sí, ¿no? Y como que te pida lo que necesita y está bueno como practicar la apertura para dejarlo un poco ser, ¿no? Y como probar, ver diferentes opciones, claro. No sé, que se sostienen en esa idea o en esa imagen o en esa pequeña trama. Porque al final es como una cuerdita, ¿no? Que empezás a tirar y en un momento dejas de tirar, ¿no? Y me ha pasado con textos que pensaba que eran cuentos y terminaron siendo, bueno, Carnada fue uno de ellos. Ahí está. Pero también me ha pasado de empezar a escribir algo con una voz que me gusta y me tira y me dan ganas de quedarme con ella más tiempo, y después me doy cuenta que la estoy sobreestirando, ¿no? Y claro, como que quizás su potencia tiene lugar en la brevedad y tengo que contentarme con eso y encontrar la belleza en esa brevedad también. Entonces, como que me pasa un poco para los dos lados, pero sí hay algo que siempre me tira del cuento, como su forma, su estructura, ¿no? Como con todo lo que dejas por fuera. Sí. Creo que Carnada, si bien es una novela, no deja de tener forma de cuento de alguna manera, y sus capítulos tienen forma de cuento, ¿no? Entonces, como que también el tema de los géneros me parece como una cosa muy fluida, ¿no? En donde se puede como salir a nadar un poco y ver para dónde tenés ganas de ir y forzarlos un poquito. Y también el otro día pensaba como en esta cosa de
esto de compartir los textos, ¿no? Y de que nada de lo que hagamos está escrito en piedra, ¿no? Como también esa flexibilidad de los textos, como que podemos escribir y compartir un cuento, incluso publicarlo y más adelante traerlo y volver a trabajar como con esa materia y con todo el tiempo que pasó en el medio, porque también hay una cuestión que me gusta mucho, que veo en muchas personas que escriben y también lo registro en mí, que es como el volver siempre a estos temas, ¿no? Que están ahí insistiendo. Y no sé, así como agarras una foto del álbum familiar y la mirabas de niña y veías algunas cosas, después volvés a mirarlas de grande y ves otras cosas, claro, y haces otras interpretaciones. Siento que con los textos pasa mucho eso, ¿no? Entonces, creo que, no sé, quizás antes era como más rígida con eso y ahora como que me interesa más la fluidez de esos, como del cuento, de la novela, del texto en general, ¿no? Como de... Además la posibilidad esta de, bueno, escribir un texto breve y que aparezca, no sé, ahora que siempre hubo, pero ahora estoy leyendo más y estoy como muy cerca de revistas por acá y por allá, de gente publicando cuentos ahí, sí, y que claro, eso después queda como, yo me lo imagino como unos puntitos titilando alrededor de esa persona que en algún punto los puede conectar y empezar Total. A hacer como un tejido con esos textos que quedaron por ahí, sí. Y eso me parece como una posibilidad divina, sí. Y mientras te escuchaba, claro, yo siempre pensé que el cuento es como una ventana, ¿no? Que se abre y sí. Se cierra y algo sucede detrás siempre, sí. Y está como esa continuidad y ese recorte, pero también está en la novela, es como una ventana un poquito más grande, pero pensar, a mí me gusta mucho y paso mucho tiempo pensando en esto, como creer que los personajes tienen un pasado y tienen un futuro, y en ese pasado y en ese futuro, claro, capaz que no hay cosas que podamos mostrar en esa apertura de ventana, pero que importan y los hace eso, ser los personajes que son. Entonces me parece que también tiene como un peso y a mí me gusta como en esto de la escritura mental, de estar mucho tiempo pensando en cosas que después no voy a escribir, pero claro, dos personajes que van a aparecer un ratito, me gusta pensar qué hacen después y de dónde vienen también, para entenderlos un poco mejor, para ver cómo hablan, cómo se mueven, qué les interesa. Sí, total. ¿A vos te pasa con la gente de...? Me pasa con algunos, no con todos. Hay como con otros personajes de los cuales no cuento tanto, que hasta yo me quedo con la intriga. Como sí. Pasa que me intento imaginar como todo lo que queda por fuera del texto y como que nada me convence mucho porque no está escrito, ¿no? Claro. Como solo está en mi cabeza. Y ahí es como, pasa algo loco, que es como que me vuelvo lectora de mi propio texto, ¿no? Como de la misma forma en que leo un texto que escribió otra persona e intento como adivinar lo que está fuera de la palabra escrita, me pasa un poco con algunos de mis personajes. Euge, me interesa mucho esto que dijiste antes de que Carnada fue una novela que se editó como bueno en dos orillas. ¿Cómo fue la edición? ¿Se complementaron esas ediciones, esas miradas? ¿Cómo fue editar acá y a la vez en España, como llegar a dos públicos completamente distintos? Fue interesante la edición. Me encantó y no lo volvería a hacer. En verdad empezó primero el trabajo con el manuscrito, empezó acá en Uruguay con Criatura, y en un momento se sumó Tránsito a la edición, pero claro, fueron lecturas importantes, ¿no? Las que se hicieron como en simultáneo, entonces ahí pasaba algo interesante, que era yo el punto en común. Mis editoras no hablaban entre sí, entonces yo recibía comentarios como desde dos lugares, claro. Y por suerte coincidían mucho, porque si no creo que hubiese sido muy problemático, como a qué campana escucho, ¿no? Y muy confuso en mí y en ese momento en donde
cualquier comentario puede desestabilizar un texto realmente, claro. ¿no? Como que hay que tener mucho cuidado en esas últimas ediciones, en esas últimas miradas, en esas últimas decisiones del libro. Entonces cuando vi que mis dos editoras miraban las mismas cosas, ponían como la atención en las mismas cosas y sus comentarios iban en la misma línea, como que hubo algo en mí que se tranquilizó. Okay. Y empecé a pensar en esta doble edición como, bueno, un doble chequeo, una doble tranquilidad, ¿no? Porque también, si bien tenía algunas cosas publicadas antes como con tirajes muy cortos, muy acá en lo local, y Carnada implicaba como un salto un poquito más allá. Claro. Y había una tranquilidad extra también en tener una mirada de España en una novela que tiene como un trabajo con el lenguaje como muy de acá, entonces como entender eso, como entender o intentar entender cómo iba a ser recibido eso allá. Claro. Entonces en ese sentido fue muy trabajoso, pero a mí me dio mucha paz, ¿no? Como poder hacerlo así. Además fue como muy bien recibida. Yo cuando leí las primeras reseñas me daba mucha ternura esta como bienvenida a ese uso del lenguaje que a vos te da como, bueno, sí. como gente amando la palabra gurisa, por ejemplo. No, total. Escuchar a lectores de España diciendo gurisa y gurí, sí, fue una experiencia. Hermosa. Sí. Y en tu caso, bueno, con Larvas, que ahora sale con Páginas de Espuma, un sello hermosísimo y muy internacional. Sí, bueno, ese trabajo para mí fue como muy importante. Yo creo que no me había relacionado con la figura del editor de esa manera porque era una persona que yo no conocía. Claro. Acá me pasaba lo mismo. Tenía 2 libros editados en una editorial uruguaya, pero con el editor tenía otro tipo de vínculo. Entonces, de alguna forma, el diálogo sobre el texto era muy distinto a lo que fue este proceso como de edición con Juan Casamayor. Entonces yo empecé a planificar todo el libro. Yo lo escribí como muy, tal vez como queriendo cuidarlo un poco de esa mirada de la editorial. Entonces lo envié como ya en un estado muy final y al final fue como enriquecedor ese diálogo, porque también es un libro que está más o menos todos los territorios podrían ubicarse en Uruguay. Si tuviesen nombre sería Maldonado probablemente como el departamento. Entonces los personajes hablan como gente uruguaya. Los narradores a veces se arman ahí como algo que yo me imaginaba que podría ser complicado de leer en otro lado, sobre todo en España. También porque en España, bueno, el género del cuento no está tan extendido como acá, capaz. Entonces los lectores de cuento, si bien están como especializados en ese género, también es un tipo de cuento el que se lee. Ahora yo creo que hay como una expansión total de no solo del género, sino de los temas y de las formas como de hacer cuento, y que está llegando a todas partes. Pero a mí me daba como nervio, tenía como ese... que tal vez era mío y no tenía como algo fundado en la realidad de los lectores de España. Pero al final fue eso, como dialogar sobre construcciones que a mí me parecía que se podían entender en todas partes y tal vez no, y ver qué hacer, si cambiarlas o no cambiarlas, y al final decidimos no cambiarlas. Pero para mí como ese contraste con una mirada no rioplatense sobre el texto, después de hacerme todas estas ideas, estuvo buenísimo, porque no era ni la mitad de lo que me imaginaba. Y creo que al texto le hizo muy bien también, como haberlo guardado y después mostrarlo y que pudiese terminar como de armarse en conjunto. Sí. Sí, es que creo que también la mirada de la persona que edita tu texto, hay una gran parte que obviamente lo eleva, lo mejora, lo nutre, ¿no? Y hay otra gran parte que tiene que ver con hacerte ganar seguridad con lo que hiciste. Sí. Creo que por lo que contás
también en mi caso siempre me pasó que el proceso de edición tiene como por momentos esta cuestión de darte la cabeza contra la pared, de intentar como solucionar problemas del texto o no sé si problemas, pero también como esta cosa de, bueno, ¿qué orden le doy a los cuentos? ¿No? Me imagino que son cosas que ves con tu editor también. Y hacerte las preguntas a las que le tenés más miedo y encontrar como justificaciones y lugares donde te sentís cómoda y por ende llegar a lugares de confianza y cariño con tu propio texto, ¿no? Cuando lo pones en contacto con otro. Sí, y ver como, bueno, estas preocupaciones que capaz que tenían un peso tan grande que otros lugares del texto que tal vez necesitaban una mirada, no se la estabas dando. También hay algo como muy lindo del proceso de edición, que es esto de poner como de alguna forma en pausa el texto, ya no estás como en el proceso de reescritura, el texto no se está como extendiendo en eso, no estás agregándole cuentos, sino que estás mirando lo que hay y viendo qué hacer con lo que hay. No sé, para mí el momento de ordenar los cuentos fue uno como de mis favoritos, porque después con el orden, claro, la estructura del libro era otra, entonces podía tejer algunas cosas y ahí volver a escribir un poquito. Pero fue como una cosa que me divirtió mucho hacer, sí. ¿Y cómo sentís, no sé, quiero como preguntarte sobre Desastres y Larvas, porque son libros de cuentos, pero a su vez es tan diferente, ¿no? La salida al mundo de Desastres, todo lo que pasó, y después Larvas, que es como la salida, pero como con otra editorial, con este trabajo más editorial, hecho, salida simultánea, ¿no? En muchos países, pero más allá, o sea, por un lado como lo editorial y por otro lado como la creación, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que Desastres es un libro que yo quiero mucho porque siento que es el único libro que voy a hacer en algún momento en el que no voy a estar consciente de que estoy haciendo un libro, como una cosa de bueno, esto que hablábamos al principio, esto de estar escribiendo y estar, no sé, bueno, la mayoría de los textos de Desastres fueron escritos en un taller, entonces lo que hacía era responder a las consignas, más o menos textos completos que me gustaban, y así como durante mucho tiempo. Entonces cuando me puse a armar el libro también a mí me parecía que era como armar un libro para nada, porque qué va a pasar con esto, de dónde va a terminar, como entonces fue como siempre, no sé si desde la inseguridad, pero sí como desde del no pensamiento del después de una publicación, y qué implica una publicación en Uruguay, y obvio que no me imaginaba que se pudiese publicar en otro lugar. Entonces yo creo que hay algo de ese trabajo con el lenguaje y con los cuentos que fue muy distinto y que no va a ser igual nunca, por suerte. Pero también hay algo como especial en esos cuentos, que me pasa que los vuelvo a leer y claro, les cambiaría muchas cosas y me dan ganas de ponerme a editar y que Desastres Naturales sea otra cosa que tenga más que ver con lo que pienso yo de la escritura ahora, del cuento, de cómo me gustaría contar estas cosas. Pero no lo he hecho porque me parece que también es respetar como ese tiempo. Total. Y ese momento también. Entonces Larvas fue como lo opuesto, tener toda la noción de lo que va a pasar después, tal vez no toda, pero sí, bueno, saber esto, lo concreto, va a salir en tal y tal país, y eso implica que, bueno, los lectores, no sé, en Colombia, que nunca me leyeron, yo me lo imaginaba, para mí era como muy importante, bueno, esto va a ser lo primero que lean de mí, que quiero que lean. Entonces como yo creo, una ultraconciencia, claro, ¿no? sí. Y bueno, incluso hasta en lo chiquito, ¿no? ¿Qué cuento quiero poner primero? Claro. Porque tal vez esta es mi bala de alguna forma. ¿Cuál es la primera frase del primer cuento, de la primera vez que me lean, ¿no? Entonces también fue como un momento de mucha exigencia, pero de mucho juego y de decir, bueno, es ahora, lo que quiero hacer lo tengo que hacer acá, porque es lo que va a mostrarse más allá de Uruguay, de Montevideo y Maldonado, que es como, bueno, la noción que tengo de lectores cerca. Claro. Entonces eso fue como estimulante. ¿A vos te pasó como esto de
como con Carnada también tener como este pensamiento de es esta, como es esto lo que quiero mostrar y lo que tengo que hacer. Sí, sí, sí. El primer párrafo no te puedo explicar la cantidad de veces que lo reescribí. Era como, ya basta. Sí. Tenía tipo 25 versiones del mismo párrafo. Y después no importa tanto. Bueno, no sé si importa o no, pero hay algo interno donde importa. Lo que dijiste de nada de lo que escribimos está como escrito en piedra. Claro. En ese momento parece que sí, que va a estar escrito en piedra para siempre. Y en ese momento lo pensaba, claro, además. Bueno. Ahora ya me relajé un poco. Bueno, dije, está bien. Hace bien también. Sí, no. Y si está escrito en piedra, la piedra se erosiona también, entonces no pasa nada. O se parte y se hace hormigón. Claro, no sé, sí, pueden pasar muchas cosas. Pero creo que en el proceso de escritura de Carnada sí me preocupó mucho pensar eso también. Lo mismo que te pasó a vos, ¿no? Como esto es lo primero que mucha gente va a leer de mí. La gran mayoría de la gente que lee este libro va a leer esto por primera vez, ¿no? Como no va a haber un antecedente. Y había como una mezcla de exigencia, de terror y de fascinación en esa idea. Una oportunidad también. Bueno, eso. Y creo que ahí empecé como a trabajar mucho con la reescritura. Y fue como un gesto que se quedó en mi propia escritura, ¿no? Como algo que me gusta mucho de tener múltiples oportunidades para escribir un texto, para escribir una imagen, para decir algo. No sé, como también lo relaciono como mucho con el deseo de escribir, ¿no? Como reescribir es tener muchas ganas de escribir. Claro. Entonces, sí creo que hay algo ahí, como una búsqueda que donde estás pensando en el quién te va a leer, pero en realidad estás pensando mucho en vos y en lo que querés decir con eso y en encontrar la mejor forma de decirlo o la forma que se asemeja más a eso que tenés en tu cabeza y a lo que nunca vas a llegar y que de alguna manera es como una derrota de antemano, pero como ese trabajo de hormiga, ¿no? Como hasta ir puliendo palabras, puntuación, ¿no? Como pequeñas cosas y estar un poquito más cerca de eso que tenés en la cabeza. Creo que, no sé, la escritura muchas veces la veo así, ¿no? Como hoy estoy usando como esas metáforas, ¿no? Como del Tetris, las cosas como cambian y se vuelven a poner en otro lugar y cambian de sentido, ¿no? Y creo que en la reescritura pasa mucho de eso. Y sobre todo tiene como esa esperanza en la derrota, ¿no? Pero si cambio esta coma de lugar, estoy más cerca de lo que quiero decir. Y ni hablar después de publicado, imagino que ahora si volvés a Carnada y la lees, hay como cosas que serían muy distintas. Sí, total. Pero también concuerdo con vos en eso de como estas cosas que una publica y que toman un tiempo de tu vida, como que te espejan de alguna manera, ¿no? Y te encapsulan un momento de tu historia en algo que escribiste y es como un archivo propio también. Es lindo tener eso. Sí. Como cuando lees tu diario íntimo de cuando sos chica y no sé, creo que hay algo de belleza en encontrar cosas en que cambiarías, pero en no hacerlo también, ¿no? Como en dejarlo estar. Y que también tiene que ver con esto de, bueno, cuidar y respetar como el proceso propio, esto de, sí, bueno, respeto mi proceso ahora, no, pero también como respetar de dónde viene ese proceso, que en algún momento fue el cuento, es algo muy distinto a la novela, son dos procesos creativos distintos y que de a poco, bueno, al menos a mí, todo lo que yo pensaba de la escritura y de lo que creía que la escritura podía ser, siento que se me fue deformando mucho. Y que ahora no sé muy bien, es como una nebulosa como de palabras, piernas, cosas, que no termino como de identificar y de darle forma, y que capaz que es eso la escritura hoy como para mí, como esa nebulosa de cosas, pienso. ¿Pero qué hay en esa nebulosa? ¿Qué cosas encontrás ahí? Yo creo que hay como... me lo imagino como si en el mundo no, como
una falta de gravedad, como una cosa de un árbol y un perro y una piedra y unas palabras, como una cosa, eso, muy tridimensional y con mucha tierra en el medio, entonces... muy orgánico. Sí, y que también eso, para verlo capaz que hay que hacer como esa como un ejercicio más como arqueológico, que también me parece que es lo que estoy haciendo ahora en la escritura. No sé, para vos ahora la escritura, ¿qué tiene? ¿Qué hay? Muy difícil. Es muy difícil esa pregunta, pero es hermosa también. Mientras te escuchaba me acordaba de un proyector muy viejito que tenía mi abuela de diapositivas, no las diapositivas de PowerPoint, sino como estos cartoncitos con negativos que ponías y te iban contando una historia. Y mi abuela tenía uno, que ahora lo tengo en mi casa, y yo ponía todo el cuarto a oscuras y iba pasando muchas de esas diapositivas, pero tenía pocas. Entonces siempre veía las mismas 50 diapositivas. Entonces ya había un momento en que las pasaba súper rápido, porque ya me las sabía, solo quería ver algo, ¿no? Como, y la acción de pasar una tras otra. Claro, como de sacarlas y ponerlas, Y creo que hay algo ahí, como en la escritura también, ¿no? Como en esa cosa de ponerse a escribir muchas veces tiene que ver con ver muchas imágenes una tras de otra y como recuerdos o sensaciones o olores o cosas o una luz como entra, un sonido muy puntual y traer como ese acumulado y empezar a desarrollarle como un universo a eso. Y también es un lugar en donde me suceden y me habitan grandes emociones y por eso me gusta también escribir buenas y malas, ¿no? Buenas y malas, pero donde me siento muy viva y pienso mucho en lo anterior y me hace estar muy en el presente y me hace pensar en el futuro de ese texto, entonces como que convergen tiempos también. Tami, y de acá a un año, el próximo marzo, ¿qué pensás que te va a estar pasando? Como cada vez más seguido pienso que un año es mucho tiempo para ciertas cosas, pero si lo tengo que pensar como en este juego de, bueno, ¿qué va a pasar en un año? ¿Qué me gustaría que esté pasándome en un año? Yo creo que hay algo de este vínculo presente que tengo con la escritura que a mí me gustaría como sostenerlo, que si es distinto siga como haciéndome así de feliz y estando como estar igual de entusiasmada con mi proceso, con descubrir mi proceso creativo, redescubrirlo o dinamitarlo, pero como bueno, hacer algo con esto con entusiasmo, me parece que sería como una buena forma de estar en marzo y trabajando menos, o sea, teniendo más tiempo para escribir, yo creo que sería muy feliz en marzo 2027. ¿Vos? Es como manifestar. Claro, sí, sí. Hago mías tus palabras. Más seguir escribiendo mucho y conectada con las palabras, conectada con la lectura y teniendo más tiempo, no hacerlo apurada, ni cansada. Ni cansada. Eso es importante. Cansada. Sí. Sí, eso. Una buena respuesta.